como screening o no. ¿Screening de qué? Pues en pacientes adultos, por ejemplo, para detectar arritmia o cosas por el estilo. A ver, es costo efectivo como cualquier método diagnóstico si vos lo utilizás en pacientes que vos quieras buscar algo. Digamos, como cualquier método diagnóstico en medicina, había una frase que tenía un libro que yo había leído en la facultad, que decía: el que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra. Y eso es una realidad. Si nosotros a nuestros pacientes le hacemos algún método diagnóstico por hacer, a ver si encontramos algo, después cuando encontramos eso no vamos a saber qué hacer o no vamos a saber cómo interpretar ese resultado. Entonces, hacerle holter a todo paciente que viene a mi consultorio, decir, che, por las dudas tenga arritmia, te voy a hacer un holter. No, porque aparte ahí sí deja de ser costo efectivo. ¿Por qué? Y porque yo voy a hacer 100 holter para encontrar uno patológico. No. Entonces nosotros, ¿qué tenemos? Que direccionar el holter a qué. Y a esto que yo te estaba diciendo, o el paciente que tiene síntomas, generalmente que viene por palpitaciones, o ha tenido síncope, o ha tenido presíncope, o si en los pacientes que yo quiero estratificar riesgo, porque tiene enfermedad coronaria y quiero saber si hace arritmia ventricular asociado a eso, o tiene una miocardiopatía hipertrófica, o tiene una miocardiopatía dilatada, o tiene una miocardiopatía chagásica, para saber si hace episodios de arritmia ventricular compleja, para saber si tengo que seguir escalando en complejidad en un electrofisiológico, CDI, etcétera, lo que vaya a derivar ese paciente. Pero hacerle a todo el mundo holter por si pesco algo, no porque deja de hacer costo efectivo. Es como si yo le pido un ecocardiograma a todo paciente y voy a hacer 80 millones de eco y no voy a encontrar nada. En cambio, si yo lo dirijo un poco más, ahí sí va a ser costo efectivo. Perfecto. Mi pregunta iba si, supongamos, a pacientes mayores en busca de fibrilación auricular por la prevalencia que tiene o cosas así, No, para no pacientes que no llegar al tienen episodio palpitación, sintomático. claro, que no tienen síntomas, que no han tenido evento, pedirlo por pedirlo, no. Obviamente es distinto por ahí el paciente hipertenso con dilatación severa de la aurícula izquierda, que te dan algunas dudas, o decís, tiene altas chances de hacer episodio de FA, bueno, quiero descartar que no lo haga, sí, pero si no hacerlo por hacerlo a todo paciente mayor de 70 años para ver si le pesco FA, no. No, porque no vas a encontrarlo, digamos. Entonces no tiene mucho sentido. Si el paciente, a ver si tiene síntomas o si vos pensás en algo puntualmente. Muchas veces, a veces vienen algunos holter pedidos por algún neumonólogo, ahora ya hace rato que no, pero en una época lo solían pedir en pacientes con apnea obstructiva del sueño que querían descartar FA nocturna, o algún cardiólogo que, bueno, ahí sí está bien, yo quiero ver cómo está, o al revés, pacientes que, como este, que le encontramos que hace una FA mientras duerme, se le hace el diagnóstico del SAOS, se le coloca un CPAP y vos decís, bueno, a ver, che, ahora sigue haciendo episodios de FA, no sigue haciendo episodios de FA mientras duerme ahora con el CPAP, para eso sí, pero buscarlo por buscarlo y tirar así a lo loco, yo no lo pediría. Y no está indicado Claro, tampoco. buenísimo, gracias. ¿Alguno tiene alguna otra duda? Yo voy rápido por el horario, por ustedes. Si se aburren, me paran. ¿Alguna otra consulta de Holter que quieran ver? Las cuestiones técnicas o básicas. Bueno, ¿les parece seguir con mapa? Sí, vos. Bueno, Dale nomás. una de las primeras cosas que siempre tenemos que tener en cuenta es dónde y cómo tomar la presión arterial a nuestros pacientes. Si nosotros vemos las guías ya desde hace mucho, siempre que nosotros tenemos un paciente en consultorio, tenemos que primero detectar o confirmar la presencia de hipertensión a través de las distintas medidas de la presión, estratificar el riesgo y descartar si hay o no causa de hipertensión secundaria. Pero lo prioritario es detectar y confirmar la presencia de hipertensión. Y tenemos tres grandes formas nosotros de medir la presión
a nuestros pacientes. Una es la presión que nosotros medimos en el consultorio, que todos estamos familiarizados con esa forma, y otra es ver formas fuera del consultorio, tanto por mapa como por MDPA o automonitoreo de la presión arterial, que después en algún otro momento hablaremos de mapa y MDPA, de MDPA y automonitoreo. La toma de presión en consultorio, sabemos que tienen que ser tomas repetidas, separadas por al menos 1 minuto o 2 minutos, poder promediarlas. Nos tenemos que tomar el trabajo en el consultorio, ya van a ver cuando hacemos consultorio que estamos a las corridas, tenemos 15 minutos, 20 pacientes, bueno, pero nos tenemos que tomar. ¿Por qué? Porque es muy frecuente que nosotros le vamos a tomar la presión al paciente y la primera toma está más alta, tomamos una segunda toma y está más baja, y nos tenemos que tomar algunos minutitos. A veces lo podemos hacer y así todo, cuando lo hacemos, no siempre la presión del consultorio nos refleja lo que pasa fuera del consultorio. Después las otras formas, como decíamos, están las mediciones casuales, que es las que se toma el paciente en una farmacia o se la tomó un amigo. Esas no tienen mucho valor en lo que es el diagnóstico. ¿Por qué? Y porque no están tomadas generalmente con equipos validados muchas veces. No podemos controlar si fue correctamente tomado, si el paciente estaba sentado, espalda apoyada, piernas apoyadas en el piso sin cruzar, el paciente sin hablar, que no se lo hayan tomado sobre la ropa. Hay un montón de variables de las buenas tomas de presión arterial que en las mediciones casuales son difíciles de poder evaluarlo. Después está el automonitoreo, que es el que se puede hacer el paciente. También generalmente no tenemos equipos por ahí validados o tiene alguno equipo de muñeca, no lo toma en forma protocolizada. Eso es lo que llamamos automonitoreo de la presión arterial. No lo utilizamos mucho nosotros en la práctica. Y después está el monitoreo domiciliario de la presión arterial, que es una forma protocolizada de tomar la presión arterial. El paciente o tiene un equipo validado, nosotros le damos un equipo validado, se lo toma a la mañana, a la tarde, 2 o 3 tomas a la mañana, 2 o 3 tomas a la tarde, antes de tomar la medicación, antes de cenar a la noche y antes de desayunar a la mañana, luego de haber orinado, no haber fumado en los últimos 30 minutos, en forma correcta, durante por 7 días, al menos 4, descartamos el primer día y promediamos las otras tomas. Es una forma de tomar la presión. Hoy es una práctica que utilizamos y cada vez más es una práctica con la que hay que conocerla y hay que poder utilizarla y suele ser muy aceptada por el paciente. Yo realmente lo uso mucho, al MDPA también, muchos de mis pacientes tienen equipo, a veces yo les doy equipo y lo podemos hacer para el seguimiento y control, es una buena práctica. Pero ahora el motivo de la charla no es ese, sino que es el monitoreo ambulatorio de presión arterial o MAP. Pero, ¿tiene realmente sentido tomar la presión fuera del consultorio, tanto por AMA como por MDPA? Sabemos que las limitaciones que tiene la presión de consultorio es que es difícil pensar que mediante una baja cantidad de mediciones, como dijimos, 2, 3 veces, ya los equipos vienen seteados para tomar 3 veces, pero mucho más que eso no le podemos tomar a un paciente en el consultorio, nos va a reflejar la real cifra de presión arterial que el sujeto ha tenido en periodo de meses, de 6 meses, 6, 7 meses, que podemos ver entre una consulta y la otra. La presión de consultorio no permite conocer qué estado de presión tiene el paciente en su vida habitual, con la actividad física, en el trabajo, porque muchos pacientes vienen al consultorio y están tranquilos, sentaditos en la sala de espera un rato, pero eso no refleja su vida habitual. Por ahí a muchos los estresa mucho venir al consultorio y a otros al contrario, se desconectan de su vida laboral y tienen presiones mucho más bajas de lo que es fuera del consultorio. Y ahora vamos a hablar un poco cómo llamamos a esas situaciones. Ya desde hace muchos años, Stergiou nos decía que la distorsionada visión del consultorio nos lleva a sobrediagnosticar entre un 20 y un 30% de pacientes hipertensos que en realidad tienen hipertensión de guardapolvo blanco, o al contrario, se nos escapan hasta un 12% de pacientes que tienen hipertensión oculta. Esto lo dijo él ya en el año 2005,
Pero fíjense que no estaba tan errado en las cifras, inclusive creo que se quedó medio corto. Estos son unos trabajos publicados en una revista española, estos son una base de datos de registros nacionales e internacionales, y esto es la base de datos del registro de mapa de la Sociedad Española. Fíjense que la prevalencia de hipertensión de guardapolvo blanco en estas series internacionales llega hasta casi el 52% de los pacientes que fueron estudiados, y la prevalencia en el registro de mapa de la Sociedad Española llegó hasta un 37%. ¿Y en qué pacientes tenemos mayor prevalencia de hipertensión de guardapolvo blanco? En los pacientes que habían sido llevados a hacer un mapa porque pensaban que eran hipertensos resistentes. Fíjense, un 52% en la serie internacionales, y en el registro de mapa lo mismo. En los que uno sospechaba hipertensión resistente fueron en realidad donde mayor prevalencia de hipertensión de guardapolvo había. Entonces no eran hipertensos hipertensos resistentes, sino que eran hipertensos de guardapolvo blanco. Y lo mismo nos pasa con la hipertensión enmascarada. La hipertensión enmascarada es al revés que la hipertensión de guardapolvo blanco. Es la persona que yo en el consultorio lo veo normotenso, pero afuera está hipertenso. Y también la prevalencia es muy variable, entre un 9 y un 54%, o hasta un 34% en la serie española. ¿Y las embarazadas cambia algo? ¿Hace falta verlo? Este es un trabajo que yo ya se los mostré, un muy buen trabajo hecho por gente de acá de la Argentina, la gente del grupo de La Plata, un grupo que labura muy bien, que está liderado por Martín Salazar, Walter Especha. Walter lo deben haber escuchado, yo lo traje varias veces a Rosario a hablar en los congresos, y el doctor Carvajal, una gran persona. Fíjense que ellos incluyeron pacientes embarazadas de 30 años, 30 semanas de gestación, y fíjense que el porcentaje de hipertensión enmascarada era de un 33%. Es decir, que había un 33% de pacientes que tanto el cardiólogo como el obstetra la veían normotensa y en realidad estaba hipertensa. Y fíjense que la hipertensión nocturna fue mucho más frecuente que la hipertensión diurna. Es decir, estas pacientes estaban hipertensas a la noche y no durante el día. Entonces, en esa población de pacientes hay que tener mucho cuidado. Entonces ya sabemos que es muy útil para descartar hipertensión de guardapolvo blanco, pero hay evidencia que buscar hipertensión de guardapolvo blanco, hipertensión oculta, tenga algún significado. El estudio ELSA demostró que además de la edad, la presión arterial sistólica y la presión de pulso de 24 horas tiene más correlación con espesor intimal carotidio que la hipertensión de consultorio. Hay un estudio japonés donde nos decía que la presión arterial ambulatoria de 24 horas fue el mejor predictor de mortalidad cardiovascular que la presión arterial de consultorio. Muchos estudios han corroborado que en pacientes con hipertensión resistente, la presión arterial ambulatoria es mejor predictor de mortalidad cardiovascular independientemente de otros factores de riesgo. El doctor Verdecchia, que van a encontrar innumerables trabajos sobre el tema, demostró que la tasa de eventos es significativamente menor en los pacientes que tienen un adecuado control ambulatorio de la presión arterial que en los que tienen valores de presión arterial más elevados por mapa, a pesar de que la presión arterial de consultorio esté controlada. El estudio irlandés demostró que la medición ambulatoria de la presión predice mortalidad cardiovascular y total más allá de la presión arterial de consultorio y de otros factores de riesgo cardiovascular, y que la presión nocturna empieza a aparecer esto de la importancia de la presión arterial nocturna, fue el predictor más potente en hipertensos no tratados. Todos estos estudios y muchos más avalan la superioridad de la presión arterial ambulatoria como predictor de eventos cardiovasculares en diferentes poblaciones, tanto en población general, en pacientes hipertensos, tanto tratados como no tratados, en pacientes jóvenes, en ancianos, inclusive, como veíamos en las series, en hipertensos resistentes. ¿Y hay guías que nos dicen cómo tenemos que utilizar el mapa? Sí, hay guías tanto nacionales como internacionales. Está la toma de posición de la Sociedad Argentina, y ahora recientemente la Sociedad Argentina, el grupo de trabajo de mapa, sacó un libro, el cual se los recomiendo. Yo lo tengo en formato digital, si alguno lo quiere, después me lo pide. Y obviamente el último consenso. ¿Y cuáles son las indicaciones?
Para eso vamos a repasar rápidamente las últimas 4 grandes guías que se publicaron: la guía europea, la guía americana, la guía canadiense y nuestro consenso de las 3 sociedades, que fue un hito para las 3 sociedades que se hayan juntado, FAC, SAC y la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial. Por primera vez se sentaron en una mesa e hicieron un consenso único, ya en el año 2018. Pero bueno, vamos a repasar un poquito qué dicen las guías. Esta es la guía canadiense. Fíjense que nos dicen que el diagnóstico debe basarse en las presiones fuera del consultorio. Ellos en realidad lo que plantean es que en pacientes que nosotros vemos en consultorio, obviamente con presiones mayores a 180, 110 en varias tomas en consultorio, no hace falta hacerle mapa ni nada porque ese paciente ya es un hipertenso. Hipertensión severa es un paciente hipertenso. En cambio, en pacientes que no tienen hipertensión severa y tienen presión en consultorio mayor a 135-85, que acá hay que tener cuidado en algo. Este AOBP es una forma específica de tomar la presión arterial que en nuestro medio no lo hacemos por cuestiones económicas. Si lo hace en Canadá, lo están haciendo mucho, en Estados Unidos lo mismo. De hecho, el estudio SPRINT, si ustedes lo han visto, fue el primer trial importante que usó la toma de presión arterial no asistida. ¿Qué quiere decir? El paciente, cuando ingresa a la institución, lo recibe un administrativo o un enfermero, lo lleva a una sala, le pone un manguito de presión arterial y se va de la sala. El paciente queda solo en una habitación con un equipo de presión arterial que toma a los 5 minutos y ahí al minuto hace varias tomas. Esas son las tomas no asistidas. Nosotros se pueden imaginar que en nuestro contexto es muy difícil de poder llevarlo adelante. Entonces nos dice, si en esas tomas no asistidas el paciente tiene más de 135-85, uno debería considerarlo hipertenso, o en las tomas convencionales más de 140-90. En ese paciente tenemos que mirar qué presión tiene fuera del consultorio, o por mapa o automonitoreo. Eso es lo que nos dice la guía canadiense. La guía americana también nos plantea que las mediciones fuera del consultorio están recomendadas para confirmar el diagnóstico de hipertensión y para regular la medicación. La guía europea es un poco más políticamente correcta y tiene más en cuenta costo-efectividad, y nos dice que el diagnóstico de hipertensión arterial se debe realizar con las repetidas mediciones de la presión en el consultorio y determinar la presión mediante mapa o MDPA cuando sea lógico y económicamente viable. Es un poco más prudente que los americanos o los canadienses, que te dicen para el diagnóstico haga mapa. Entonces ellos ponen este algoritmo de pacientes que nosotros en consultorio presentamos más de 140-90, medir fuera del consultorio para realizar el diagnóstico si podemos, y nos dice, ojo con los pacientes con presión arterial normal alta, que debemos considerar de que alguno de ellos pueda tener hipertensión enmascarada. Entonces, ojo, y hacerle un mapa si podemos hacerlo. Entonces nos dicen que en pacientes en los que sospechamos hipertensión de guardapolvo blanco debemos utilizar un mapa, que son estos hipertensos estadio 1 que encontramos en la consulta, pero que no tiene demasiados factores de riesgo, o que tiene una muy alta presión arterial en consultorio, digamos, paciente con estadio 1 o 2, pero que no tiene lesión de órgano blanco y es un paciente de bajo riesgo. Decís, realmente estará hipertenso, hacerle un mapa porque puede ser que sea un hipertenso guardapolvo blanco. Al contrario, el paciente que nosotros encontramos con presiones normales o normal alta, o que tiene presiones normales en consultorio o tiene un riesgo cardiovascular alto y tiene lesión de órgano blanco, tiene hipertrofia ventricular izquierda, microalbuminuria que no podemos justificar por otra causa, ojo que ese no sea un hipertenso guardapolvo blanco. También tener en cuenta en pacientes que tienen síntomas de hipotensión, tanto postural como postprandial.
En la evaluación de pacientes que estamos sospechando hipertensión resistente, todo paciente que yo creo que es un resistente porque está con más de 3 drogas, no controlo su presión arterial, antes de ponerle el rótulo de hipertensión resistente, hay todo un algoritmo que tenemos que cumplir y uno de esos puntos es hacerle un mapa, porque fíjense que el 52% de esos pacientes pueden tener hipertensión de guardapolvo blanco y no ser reales resistentes. Y si en los pacientes, sobre todo en los pacientes añosos, parkinsonianos, que tengan disautonomías, el mapa nos ayuda a evaluar episodios de hipotensión, tanto postprandial como postural. El consenso de nuestro país nos dice que el mapa no reemplaza la presión de consultorio claramente, que es útil para realizar el diagnóstico en las mismas indicaciones que la guía europea. Pacientes que tenemos presiones arteriales limítrofes en consultorio o estadio 1. Es decir, fíjense que el algoritmo es muy similar. Pacientes con nivel 3 de hipertensión, 180-110, ese paciente lo consideramos hipertenso. Ya Verdecchia demostró en uno de sus trabajos que estos pacientes con niveles elevados, bien tomada, en consultorio, múltiples tomas, etcétera, que tienen más de 180-110, las chances de que ese paciente esté normotenso por mapa son bajísimas. Entonces, ese paciente tratémoslo como un hipertenso. Pacientes con nivel 1 o presión arterial limítrofe, considerar la utilización de un mapa para hacer el diagnóstico. Entonces, en resumen, ¿a quién le pedimos? A los que tenemos discrepancias entre las tomas de presión arterial en consultorio y domicilio, para que sospechamos hipertensión de guardapolvo blanco y hipertensión oculta, en los que sospechamos hipertensión resistente, en los que queremos evaluar la eficacia del tratamiento antihipertensivo. Sí es muy importante en los chicos y adolescentes para hacer el diagnóstico porque es muy frecuente la hipertensión de guardapolvo blanco, en las mujeres hipertensas embarazadas que queremos hacer el diagnóstico o embarazadas de alto riesgo, porque recuerden que hay un 33% de esas que van a tener hipertensión oculta, en la evaluación de la presión arterial nocturna, en los pacientes con disautonomía, sobre todo en los diabéticos, en los ancianos, para descartar episodios de hipotensión que nos van a llevar a un peor pronóstico, y en la evaluación de fenómenos de hipotensiones sintomáticas, esos pacientes tratados que refieren síntomas. Y un poco para ver la terminología y hacerlo más gráfico lo que les estuve explicando, nosotros, teniendo en cuenta la presión arterial por mapa y la presión arterial en consultorio, los podemos dividir en estas 4 categorías. El paciente que yo veo en consultorio hipertenso y que por mapa está hipertenso, ese es el verdadero hipertenso. Ese paciente le ponemos rótulo, hipertenso, tratarlo. El paciente que yo veo en consultorio hipertenso, pero que por mapa está normotenso, es lo que llamamos hipertensión de guardapolvo blanco. El paciente que está normotenso tanto por mapa como por consultorio es el verdadero normotenso. Y esta es la entidad que tenemos que sospechar, porque nosotros en consultorio no la vemos, lo vemos normotenso en consultorio, pero está hipertenso en mapa. Esto es lo que llamamos hipertensión oculta o hipertensión enmascarada. En el paciente que ya está medicado, es lo mismo, cambia un poco la terminología. En lugar de ser hipertensión de guardapolvo blanco, lo van a ver en la bibliografía como fenómeno de guardapolvo blanco. El que es el hipertenso oculto lo llama hipertensión no controlada enmascarada. El que está normotenso en las 2 entidades no es un normotenso, en realidad es un hipertenso adecuadamente controlado. Y el que está hipertenso, tanto en consultorio como por mapa, es un paciente parcialmente controlado o no controlado. No es un hipertenso, ya sabemos que es hipertenso, lo que acá queremos cambiar la terminología porque el paciente ya está medicado. Con respecto a los valores de normalidad, hay valores de normalidad claramente. Nosotros en el mapa evaluamos el promedio de las 24 horas, el promedio de todas las tomas, el promedio diurno y el promedio nocturno. Esas son las 3 grandes variables que vamos a evaluar nosotros en el mapa. Entonces, consideramos hipertensión cuando tenemos más de 130-80 en promedio de 24 horas, más de 135-85 el promedio diurno, más de 120-70 en promedio nocturno.
Para las embarazadas tenemos que tener en cuenta la edad gestacional que tiene, y fíjense que hay tablas, esto ya está publicado en el año 2013 en la guía europea, tablas de valores de normalidad de presión arterial, tanto de 24 horas como nocturna, dependiendo la edad gestacional y el trimestre en el que se encuentre la paciente. Y en pediatría, obviamente, hay tablas de valores de normalidad en base a la talla del paciente, el percentil 90 y 95, tanto para varones como para mujeres. ¿Qué requisitos técnicos tenemos que tener? ¿Qué cosas yo tengo que ver cuando evalúo un mapa, cuando informo un mapa para decir este mapa es válido? Y más importante, ustedes tienen que verlo antes de ver el resultado. ¿Qué cosas se tienen que fijar en el mapa para decir este mapa tiene validez o no? Primero, obviamente, que tiene que ser de 24 horas. Que la frecuencia de registro tiene que ser durante 15 minutos durante el día, 30 minutos durante la noche. Cuando hablo de día y noche, no hablo de día o de noche si hay sol o hay luna, sino de que el paciente esté despierto o el paciente esté dormido. Cuando el paciente está despierto tenemos que setear que tome cada 15 minutos y después cada media hora. Es muy importante que el paciente en el diario base me anote a qué hora realmente se acostó y a qué hora se levantó. Cuando nosotros programamos el equipo, cuando ustedes colocan, los que estén colocando ahora mapa, ustedes le preguntan, ¿a qué hora se va a ir a dormir esta noche? A tal hora, a las 10. Bueno, entonces vos ponés, se va a acostar a las 10, se levanta a las 7 de la mañana, entonces el equipo va a tomar cada 15 hasta las 10 de la noche, durante la noche va a tomar cada media hora y después vuelve a tomar cada 15 minutos. Pero por ahí el paciente no se acostó a las 11, se acostó a la 1. Y es importante que el paciente me lo ponga en el diario. ¿Por qué? Porque yo después tengo que correr los cursores para poder delimitar bien cuál es el periodo en el que el paciente está dormido. Porque a mí lo que me interesa la presión nocturna no es la presión cuando es de noche, sino la presión cuando el paciente está dormido. Eso es lo importante. Por eso es tan importante el diario base. Otro de los puntos que tiene que tener es que por lo menos el estudio tenga más del 70% de las mediciones válidas. Eso quiere decir que por lo menos tiene que tener más de 20 mediciones durante el día y más de 7 mediciones durante la noche, y no tiene que pasar un periodo mayor a 2 horas sin ninguna medición. Como dijimos, es importante medir la noche en el mapa, sí, ya quedó demostrado hace ya muchos años con este metaanálisis, donde, ajustado por la presión arterial diurna, la presión arterial sistólica nocturna y la condición de non-dipper en el mapa fueron los principales predictores pronósticos. Y ahora vamos a ver qué es eso de non-dipper. El estudio Pamela, que alguno de ustedes ya los debe haber visto, un estudio muy grande, incluyó más de 2.000 sujetos en población general, demostró que los diferentes métodos de medición de la presión son complementarios, pero que el grado de correlación fue en ascenso desde la presión arterial de consultorio, que fue el que menos correlación tuvo con daño de órgano blanco, seguido por la presión domiciliaria, la presión arterial ambulatoria diurna, el promedio de 24 horas y la presión arterial nocturna, que fue la que más correlación tuvo. Y tuvo más correlación la presión arterial sistólica sobre la diastólica y de los valores nocturnos de los diurnos, como dijimos, para evento cardiovascular fatal y no fatal. Entonces, la presión arterial nocturna y sobre todo la sistólica nocturna es el mayor predictor de eventos con respecto a la presión arterial de consultorio, que es la que menos me predice eventos cardiovasculares. ¿Y qué es esto de patrón Dipper, non-Dipper? Que algo estuvimos recién viendo. Cuando nosotros correlacionamos la presión arterial cuando el paciente está despierto y cuando el paciente duerme, normalmente la presión cuando el paciente duerme cae, baja, es menor a la presión arterial que el paciente está despierto. ¿En base a qué porcentaje de disminución de esa presión tenemos? Es estos 3 ritmos circadianos que podemos evaluar. Nosotros evaluamos o decimos que tiene un ritmo circadiano conservado cuando la presión arterial nocturna es menor que la diurna. Si baja entre un 10 y un 20% es lo que llamamos patrón Dipper, que es el patrón normal que debe tener. Todo paciente debemos tener una disminución de la presión arterial entre un 10 y un 20%. Eso es patrón Dipper.
consideramos patrón hiperdiper o diper extremo, que a veces lo pueden ver en la bibliografía, cuando ese descenso es muy marcado, es mayor a un 20%. Hablamos de ritmo circadiano no conservado cuando el descenso es algo baja la presión, pero es menor a un 10%, digamos, baja menos de un 10%. Eso definimos como patrón non-diper. Y nos referimos a patrón riser o patrón diper invertido cuando la presión nocturna es mayor a la presión diurna. Y como decimos, no evaluable si el paciente no pudo dormir, obviamente. Entonces, ¿están muy aburridos? No. No. Me mienten. No, vamos bien. Bueno, algunos casos para llevarlo a algo un poco más en la práctica. Estos son pacientes, algunos míos, otros del sanatorio, de los que hemos hecho mapas este tiempo. Este es un paciente de 57 años que me lo manda un clínico porque en un ecocardiograma le informan una hipertrofia ventricular izquierda. El clínico lo ve con normotenso en consultorio, yo lo vi en consultorio absolutamente normotenso, el paciente se había tomado la presión fuera del consultorio y estaba normotenso, entonces el clínico me lo manda a decir, che, mirá, tiene hipertrofia ventricular izquierda, a ver por qué la tiene, no sé. Entonces le pido un mapa. Y fíjense, este está programado distinto, lo verde en realidad en lugar de tener las rayitas, estaba puesto con los colores. Fíjense que durante el día el paciente presenta cifras de normotensión, pero fíjense a la noche, cómo está francamente hipertenso durante la noche. Este paciente le hizo una polisomnografía y tenía un SAOS severo. Este es otro paciente, este es un caso de hipertensión oculta, ¿ven? Si yo lo veo acá, el paciente está normotenso, pero tiene lesión de órgano blanco y realmente es un hipertenso oculto. Este es otro paciente de 45 años que tiene reiterados controles en consultorio de hipertensión arterial, eco normal, microalbuminuria negativa, no tiene lesión de órgano blanco, un chico que no tiene grandes factores de riesgo para estar hipertenso, entonces se me ocurre pedirle un mapa. Y fíjense, este es el registro del mapa, si yo veo, en el momento en que le colocan el mapa está francamente hipertenso, 160, 110, de hecho decís, bueno, está realmente un estadio 2, pero fíjense, cuando desplegamos todo el mapa, fíjense que los promedios de presión arterial son absolutamente normales, con descenso nocturno de la presión. Claramente tiene una hipertensión de guardapolvo blanco. Si yo me valgo de esto, digo, este es un paciente hipertenso, pero claro, lógicamente durante el día está normotenso, por eso no tiene lesión de órgano blanco, no tiene microalbuminuria, no tiene absolutamente nada. Esta es otra paciente, Ana, de 56 años, que yo la había visto en algún momento, después yo la dejé de ver por cuestiones de su prepaga y su obra social. En ese interín a ella la medican con bisoprolol de 5 miligramos, losartán de 50. Iba a su médico, seguía constatando la hipertensa, por eso es que después le suma el losartán, le aumenta el losartán, pero ella decía que ella cada vez se sentía peor, pero que ella se tomaba la presión fuera del consultorio y estaba hipertensa, cuando iba a la farmacia estaba hipertensa, iba a su médico y estaba hipertensa, pero ella realmente no se sentía bien con la medicación. Entonces me vino a ver si a mí se me ocurría alguna cosa distinta. Le pido un mapa y fíjense que sí, es cierto, fíjense cuando se está sacando el mapa está hipertensa, digamos, cuando estaba ahí en el sanatorio claramente estaba hipertensa, entonces es cierto, el médico la veía hipertensa, el farmacéutico también. Pero fíjense lo interesante, las cifras que maneja durante el resto del día. Fíjense que en promedio tiene 101,70, promedio diurno 103,73, promedio nocturno 88,55. Tenía razón, pobre Ana, de sentirse mal, pero a ella realmente la estresaba ir al médico y realmente el médico tenía razón, cuando él la veía que estaba realmente hipertensa siempre.
pero la paciente tenía síntomas que cuando vos le interrogabas refería a algunos episodios de hipotensión. Fíjense la hipotensión postprandial que tiene, esto es a las 13, fíjense que tiene episodios de hipotensión importantes, ¿no? Así que bueno, esto es un pedazo, creo que ya se los mostré a ustedes, de un texto que me dieron a leer hace muchos años cuando yo decidí hacer medicina. Es un pedacito. Un padre le escribe a su hijo cuando él le anuncia que va a ser médico. Es parte del capítulo del médico que hubiera deseado ser, de labor dispersa, escrito en el año 38, miren los años que tiene, y es un lindo capítulo y les recomiendo, si los encuentran, leerlo. Y esto es un pedacito que siempre me gusta leerlo y me sirve. Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta, los aburrí mucho, 1 hora hablando, un embole terrible. Muy bueno, Se gracias. durmieron todos. A ver, ¿quién quedó? ¿Quién fue el estoico que quedó? A ver, vamos a dejar de compartir. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Traté de hacerlo cortito, rápido, realmente es largo los dos temas, sobre todo de mapa, porque el Holter, las cuestiones técnicas no hay mucho más que lo que les expliqué, después, bueno, es cuestión de interpretar las arritmias y bueno, eso lo verán con Alfredo. Pero de mapa es interesante, es un lindo método diagnóstico, subutilizado claramente, pero que nos ayuda mucho. No sé si quieren preguntar algo. Les recomiendo la lectura del libro de mapa que sacó la Saja, también está muy lindo, se basaron en la toma de posición que se había hecho en algún momento y realmente está muy bien hecho, un muy buen trabajo del grupo de trabajo de mapa. Bueno, no sé si tiene alguna pregunta. Sobre las guías que menciona, las 4, ¿cuál usamos Sí. predominantemente en la Argentina? A ver, en líneas generales no hay tantas diferencias entre una y otra, esa es la realidad. Son bastante parecidas, hay algunas cuestiones, los americanos y los canadienses son por ahí, tienen también acceso a una tecnología que nosotros no tenemos y ellos plantean por ahí hacer la utilización de métodos diagnósticos más fáciles que nosotros. Nosotros hay que tener en cuenta algo, nosotros en nuestro país, nosotros estamos mal acostumbrados a decir, bueno, estamos en un sanatorio donde tenemos mapa, Holter, tenemos todo, pero no es la realidad en nuestro país, no solo en nuestra ciudad, mucho más si te vas a ciudades más chicas. Las guías lo que tratan es un poco de dar lineamientos en general. La europea siempre fueron más prudentes en ese sentido y el consenso FAC-SAC-SAJA también es bastante prudente. No ha dejado de poner métodos diagnósticos que se puedan utilizar, pero obviamente siempre la recomendación es en base a lo que uno tenga. Por supuesto que si vos disponés de los métodos diagnósticos que están medidos y no los usás, ahí sí, es negligencia. Pero no en todos lados disponemos de un mapa. Por eso el MDPA a veces en algunas situaciones lo podemos utilizar más fácil que un mapa. Pero hoy, a ver, los mapas validados tienen un alto costo, esa es la realidad. Hay mapas un poco más económicos, pero que no están validados. La recomendación es siempre usar los validados. Pero hoy en nuestro medio es fácil el acceso, salvo el nivel hospitalario, y que ya a nivel hospitalario lo tienen. Pero bueno, con respecto a las guías en general de lo que es hipertensión, uno se vale mucho del consenso. El consenso de las 3 sociedades. Realmente es un lindo consenso, está fácil de leer y es el que nosotros nos basamos prioritariamente. Está muy orientado el consenso a lo que es la guía europea, es muy parecido a la guía europea, está muy basado en la guía europea. Siempre las sociedades nos hemos visto más reflejados por los europeos que por los americanos, pero el consenso FAC-SAC-SAJA es un lindo consenso.
y uno se basa mucho en eso. Gracias. Estuvo muy buena. Gracias. No haberlo aburrido. Era largo el tema, era la mayor cantidad de diapositivas posible. No sé si quiere hacer alguna pregunta, alguna otra cosa. Desde ya que me pueden después de esto preguntar cuando quieran. Yo ahora, bueno, por cuestiones de pandemia y todo, uno ya no sube mucho a Coronaria, pero saben que me encuentran todos los días o en el sanatorio o en alguno de los periféricos de Grupo Oroño, o me llaman y me preguntan, no hay problema. No sé quién estuvo poniendo hoy Mapa y Holter, pero creo que también está bueno que se familiaricen, aunque sea para saber cómo es el método y qué herramientas podemos usar, ¿no? Hoy estuvo Flor. Ah, bueno. Bueno. Bueno, Gus, muchas gracias. Por favor, Gracias. cualquier cosita, Chao. me preguntan. Gracias. Saludos. Gracias, Gus. Chao, chao. Buenas noches.